buenas noches. Hoy tenemos de invitados a Miguel Ángel Gasparini, artista plástico local, y Francisco Paco Durañona, senador provincial y ex intendente de San Antonio de Areco. Como siempre, echemos una mirada a nuestro escenario local. Estamos en la Semana de la Enseñanza Agropecuaria y saludamos a la Escuela Agraria de Dugan, que tiene toda una trayectoria de preparación de juventudes para felicitar. Allí estuvieron de visita el intendente Rato, según se nos informa, acompañado de funcionarios, remarcando el valor del acontecimiento. Otro tema, la municipalidad este martes anunció un acontecimiento importante. Firmamos el convenio, dice la información municipal, con la Asociación Área Crítica del Hospital Silvoni, que preside Carlina Tomasi, que nos permitirá llevar en forma conjunta el proyecto de ampliación del hospital, destaca el comunicado. La municipalidad estará a cargo de la obra y la asociación tendrá como misión recaudar los fondos necesarios para su financiamiento a través de donaciones y diferentes actividades a beneficio del proyecto. Seguimos fortaleciendo el sistema de salud para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Desde otro ángulo, y para completar este panorama del Areco que vivimos, hay que apuntar que ya avanzada la reunión con la Asociación de Área Crítica en el despacho del intendente, se oyeron desde el patio de la Casa de Gobierno Municipal vivas expresiones de protesta de trabajadores que siguen en paro y manifestando constantemente sus reclamos por mejoras en sus remuneraciones. Otro tema, anuncia la Municipalidad y el Colegio San Antonio que este viernes 12 de agosto, el que se cumplen 260 años del nacimiento de Juan Hipólito Vieytes, se realizará a las 14 horas una disertación de Ricardo Manuel Rojas, autor del libro El pensamiento económico de Juan Hipólito Vieytes. Habrá ejemplares del libro en venta a beneficio del Hospital Silvoni. Otro tema, primer encuentro de la capacitación para emprendedores en la UNSADA, que lleguen a nivel de calidad del sello hecho en Areco. En la tarde del miércoles, junto a una gran cantidad de emprendedores, vecinos y vecinas de San Antonio de Areco, se llevó a cabo en la UNSADA el primer encuentro a cargo de Pablo Cela sobre los emprendedores y su problemática gestión, expectativas principales, variables a tener en cuenta. Seguimos acompañando a los emprendedores de San Antonio de Areco, fue el mensaje del municipio luego de este encuentro. Esto forma parte de lo que llevan a cabo la UNSADA, Vincular Pymes, la Secretaría de Producción del municipio de San Antonio de Areco, el Centro de Comercio, Producción e Industria, que organizan este ciclo para personas emprendedoras y responsables de micro y pequeña empresas, con el objetivo de dotar de instrumentos de gestión a los micro y pequeños empresarios, con el propósito de lograr que sus emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. Brindar un know-how que será condición necesaria para poder aplicar el emprendimiento una vez concluida la capacitación con el sello hecho en Areco. Fomentar el vínculo entre municipio, UNSADA y actores del territorio que estén comprometidos con la producción. Otro tema. El pasado sábado 6 de agosto, en el Salón de Actos de la UNSADA se realizó la presentación de la carrera de enfermería. La UNSADA suma con esto una nueva propuesta educativa en el área de la salud. La carrera formará profesionales que podrán prestar cuidados intermedios de enfermería, asignar al personal de enfermería a su cargo intervenciones de cuidado. La presentación de la nueva propuesta estuvo a cargo del rector de la UNSADA, doctor Jerónimo Ainchili, y la vicerrectora, doctora Silvina Sanzarric, y contó con la presencia y expresiones de apoyo del senador provincial Francisco Durañona y del intendente de San Antonio de Areco, Francisco Rato. Esta nueva propuesta es el fruto de un trabajo en conjunto mancomunado en el que sumamos todos los esfuerzos para ofrecer esta carrera universitaria en la UNSADA, destacó el rector Ainchili. Último momento. El senador Durañona y el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, confirmaron avances en las obras complementarias de la autopista 8 a la altura de San Antonio de Areco. Esta es una autopista que originalmente tenía retornos y fueron eliminados, que tenían distribuidores que fueron quitados, que no se consideraron los accesos a los pueblos y que además fue frenada en el último año de gestión de Macri, afirma el anuncio. Con un esfuerzo enorme del presidente, el ministro Catopoy de Vialidad Nacional, se pudo finalizar, pero sabíamos que faltaban algunas obras más, señaló Durañona. Digamos finalmente que hoy todo lo mencionado ocurre en un Areco que sigue su vigorosa dinámica de oferta cultural, a través de diversos programas que ofrecen a los visitantes
todas las manifestaciones de arte en sus diversos puntos, justificando su condición de capital nacional de la tradición. Vamos adelante con el programa. ¿Qué decir? Un amigo, Paco Urañona, en casa. Ya le dije a él, al saludarlo, voy a dar examen de periodismo porque es muy complicado para mí a esta altura del partido abarcar una conversación con alguien como Paco, que se maneja por fuerza, es senador provincial en los niveles nacional, provincial y comunal. Gracias, Paco, por venir. No, por favor. Es un examen que todos rendimos todo el tiempo en Argentina con la política. Bueno, hoy arranco con las noticias que uno ve en los canales que por otra parte son contrapuestos con C5N, los otros son TN y claro, La sí. Nación. Hay que mirar los dos como para sacar vale. alguna conclusión. Claro, es así. Hoy hubo en la mañana una nueva jornada de alegato del fiscal Luciane y otro, en esta causa en la que a la vicepresidenta de la Nación, de la que se afirma que es ella la que realmente maneja la administración nacional, este fiscal ha hecho una acusación de asociación ilícita, para resumirlo. ¿Qué me puedes decir de eso? Esta causa no la conozco y en detalle no conozco ninguna de las causas. La verdad es que sacando los detalles que pueda tener y las pruebas que, insisto, desconozco, por lo que he podido seguir en los medios, hasta el propio perito presentado por quien hizo la denuncia, que es Javier Iguacel, desestimó cualquier tipo de prueba contundente. Pero insisto, no estoy en condiciones de hablar de la causa porque no la conozco, hay muchas cuestiones técnicas. Lo que sí es absolutamente escandaloso es pretender que un presidente o presidenta de la nación sean los responsables máximos de una asociación ilícita pensada para robar desde el Estado por cualquier hecho que se pueda haber generado en cualquiera de las instancias que forman parte de la administración pública. Eso me parece que está totalmente fuera de cualquier normativa vigente. No existe la posibilidad, salvo con esta figura de la asociación ilícita, que es absolutamente amplia y muy difícil de definir técnicamente, pero no existe ninguna normativa que cualquier hecho de cualquier funcionario de primera, segunda o décima línea sea responsabilidad por decisión de la autoridad máxima, porque llegó a la más alta instancia del Estado Nacional con el objetivo de delinquir. A mí me parece muy tirado de los pelos, y analizando todas las distintas acciones que ha llevado adelante la justicia en los últimos años, la manera que lo ha hecho, la destrucción de doctrina y jurisprudencia histórica respecto del principio de inocencia, que además son garantías constitucionales, no de la Argentina, sino del mundo constitucional y del derecho mundial. Todo hace pensar que esto es un paso más de la persecución permanente e histórica también que ha habido en la Argentina a dirigentes y líderes populares. Para dejar este aspecto de nuestra conversación, lo sintetizan en obras públicas que dejó beneficios a quienes las encomendaban, la figura de Lázaro Báez,
es la figura más enfocada, digamos. No, pero ya hubo un juicio oral contra Lázaro Báez por esas supuestas obras que lo beneficiaron, donde hubo muy poca prueba, e incluso la decisión de los magistrados de los jueces del tribunal oral estuvo dividida. Pero bueno, acá es el alegato del fiscal. Obviamente el fiscal, ¿cuál es su función? Acusar. Va a tratar de forzar todos los elementos que tiene para llevar adelante una acusación. Es muy raro que un fiscal se corra de su rol de acusador. Vamos a ver. Todavía falta los alegatos de la defensa y falta la decisión de los jueces. Se invoca la figura del lawfare. Sí, como sí. que la justicia está en una posición parcial. Bueno, el lawfare ya fue probado en una audiencia que hubo en el Parlamento de Inglaterra, donde se citó al responsable de un grupo empresario que manejaba redes sociales y que reconoció, dentro de las múltiples acusaciones que le hicieron parlamentarios británicos, que en Argentina ellos fueron contratados para llevar adelante un violento ataque contra los líderes y las principales figuras del peronismo, principalmente Cristina, y que lo hicieron generando información falsa que luego se convirtieron en causas judiciales. Así que eso ya es una realidad que existe en el mundo, el lawfare. Y me parece que alguien con un análisis frío se puede dar cuenta de manera inmediata que la justicia en Argentina, primero, es la institución más rechazada por lejos por parte de la sociedad. El 85% de los argentinos desconfía y rechaza a la justicia en el rol que debe cumplir. Ahí entraste en la invocación a las encuestas, 85%. Sí, sí, pero es acordado por todos los que han trabajado en encuestas de opinión pública respecto al rol de la justicia, que los niveles están entre el 75 y el 85% de rechazo, cosa que no sorprende, porque claramente es una institución que deja muchísimo que desear respecto de su rol, y además, siendo uno de los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es por lejos el más oscuro, el menos transparente, y el que menos participación popular tiene. No son votados por el pueblo, bueno, tienen cargos... son elegidos por una institución que no está cuestionada también. Sí, pero no a esos niveles. No son votados por el pueblo, no tienen cargos vitalicios, duran hasta... La Constitución dice hasta los 75 años, pero han echado mano de recursos judiciales que ellos mismos, obviamente, deciden para que pueda ser hasta los 100 años, como fue el caso de Carlos Fait. Hasta los 100 años pueden ser jueces de la Corte. Imaginemos un hombre de 100 años resolviendo sí, los temas de la Corte Suprema. Por más brillante que fue Carlos Fait, pero con 100 años la verdad que es imposible. No presentan declaraciones juradas, no pagan impuestos, no tienen ningún tipo de control y fiscalización sobre sus acciones, decisiones y actividades. La verdad que está en un nivel de retraso, y además, por supuesto, decisiones que muchas veces se toman entre cuatro paredes, lejos de los intereses de quienes van a reclamar justicia, con mucha distancia de las necesidades de nuestras comunidades. Bueno, no parece muy descabellado coincidir en ese nivel de rechazo que tiene la justicia. Estamos fritos, no nos queda más que... Frito, dije, ¿no? No nos queda más que
retroceder imaginariamente en el tiempo o trasladarse a la idea de que, por un lado, los que mandan son el mercado y los votos. Bueno, sí, estamos viviendo una etapa capitalista, vivimos en un mundo capitalista. En un mundo capitalista el mercado va a tener un rol y un poder inmenso, porque el mercado, y por eso se lo asocia tanto con la justicia, tiene un poder similar, es uno de los... se habla mucho del cuarto poder, ¿Sí? El mercado, los medios, el mercado. Un poder muy, muy fuerte, económico, concentrado, que también tiene esas características que recién señalábamos. No son elegidos por el pueblo, no tienen ningún tipo de fiscalización, duran décadas en sus funciones, con lo cual en el intento de equilibrar el poder del Estado, que debe defender los intereses de la comunidad, y el interés del mercado, que obviamente busca maximizar sus intereses económicos, no hay un equilibrio. Si quien representa al Estado se somete a elecciones, todos los días da explicaciones en los medios, viene y conversa con los periodistas, el poder del mercado está oculto, no sabemos quiénes son, ni ponen la cara. No se someten a ninguna elección popular. Salvo la de las Chelps. ¿Las? Las góndolas. ¿Cómo? ¿De dónde vos sacás la mercadería? Sí, pero eso es un producto. Vos no ves el rostro de ves los precios. Sí, pero no ves el rostro de quien toma la decisión de, por ejemplo, remarcar ese producto. Entonces, y es el mismo hoy que hace 20 años y va a seguir siendo mientras viva. Con lo cual, la disputa de poder es muy desigual. ¿Cómo se sienta en una mesa aquel que cada 2 años se somete a elecciones, a la fiscalización de los medios, a la fiscalización diaria del pueblo y a una lupa permanente, con alguien que actúa entre las sombras sin ningún tipo de... ¿Pero cómo hace? Es un desequilibrio que la democracia lo tiene que resolver. El Consejo de la Magistratura, ¿qué para vos? ¿Cómo es el tema? Es un órgano constitucional creado, es un órgano constitucional creado por la Constitución del 94 para la selección y remoción para la selección de propuestas de jueces que las define el Senado y remoción de quienes son acusados si es que avanzan las investigaciones. Ese es el rol del Consejo de la Magistratura. Sí, bueno, es permanentemente invocado como con riesgo de haber sido desde el vamos constituido con un sesgo partidario. No, porque el Consejo de la Magistratura tiene mucha representatividad. Están representadas las universidades, los colegios de abogados, los jueces y el poder político. Con lo cual... es muy difícil. No hay sesgo ahí. Lo que ha pasado con algunos jueces que han tomado decisiones vinculadas a encarcelar dirigentes políticos es que fueron puestos a dedo. Jueces que resolvieron sobre causas vinculadas con el peronismo fueron puestos a dedo por Mauricio Macri. Y esto, la verdad que es escandaloso. Bueno, el partido de fútbol es lo de Macri. Eso a mí no me resulta. Un juez y un fiscal, ¿no? Eso no me llama la atención. Es cosa de amistades nomás. No me llama la atención. Se deja a un lado el tema. Es un partido de fútbol, de amigos. El partido de fútbol puede ser una cena, puede ser un montón de cosas. Lo que pasa es que en el marco de todo esto, y hacer ruido, en el marco de toda la enorme cantidad de pruebas y situaciones que realmente, ¿cómo se explica que jueces que también resolvieron en causas, obviamente, contra dirigentes del peronismo, iban a jugar al pádel a la residencia presidencial de Olivos con Macri o lo iban a visitar a la Casa Rosada? Días antes
de tomar decisiones respecto de la principal... La verdad que eso es inaceptable. Es absolutamente inaceptable. Cuando a la propia Cristina le hicieron una causa penal porque supuestamente alguien había visto a un juez federal esperándola en la antesala de la Quinta de Olivos, cosa que después se probó que era falso y hoy están siendo juzgados por falsos testimonios quienes dijeron eso. Ahora, cuando van ya abiertamente y reconocidamente jueces de la Cámara de Casación, de tribunales orales o de estamentos judiciales que están resolviendo sobre la situación judicial de Cristina, a visitarlo a Macri siendo presidente, a su casa, a su residencia como presidente o a la Casa Rosada, es normal. Y bueno, la verdad que es muy increíble. Me parece un cuento de ciencia ficción. Otro tema es comparar como una visión de desproporción, por ejemplo, apuntan directamente, ¿no?, a lo que cobra Cristina por su trabajo de vicepresidenta de la Nación y por otro lado su pensión como viuda de un expresidente, ¿no? Y señalan que, bueno, que eso comparado con una jubilación mínima da para pensar no solo en Cristina, sino en toda la política y lo que cuesta la política en términos de salarios de políticos relacionados con las posibilidades que se generan para algunos, y ahí caemos en el tema de la desigualdad y de la inequidad. Lo que pasa es que, de nuevo, siempre se pone como el modelo a atacar de esa situación de desigualdad a una sola persona, que es Cristina. ¿Por qué? Porque entonces toda la política la que hay que atacar. No, pero hay que revisar. Pero suena tendencioso que siempre se utilice el mismo ejemplo. Porque si pensamos en el mismo ejemplo acá en San Antonio de Areco, en un momento donde hay movilización de trabajadores y trabajadoras, nada menos que enfermeras del hospital, que han mostrado sus recibos de sueldo con salarios mensuales de entre 20 y 25 mil pesos. Sí. Y si uno observa lo que cobra el intendente, debería ser quizás más llamativo que el ejemplo que vos acabas de poner. Sin embargo, siempre se hace mención. Hemos estado y permanentemente siguiendo las manifestaciones que llegaron hasta el propio patio de la intendenta. Pero la gente se arroja agua bendita por el ejemplo que se pone sobre lo que percibe de jubilación Cristina. Pero no se hace ninguna referencia sobre los casos de los actores o figuras políticas de los espacios que ellos defienden. Entonces, hay mucha hipocresía, Armando. Hay mucha hipocresía. Un dirigente político que de verdad toma decisiones políticas difícilmente pueda tener la posibilidad de, obviamente a la escala de un presidente, ¿no? No tiene posibilidad de terminado su labor, dedicarse a un trabajo profesional. Entonces, uno podrá discutir el monto de quienes reciben poco, pero no me parece que Argentina tenga que, por esa razón, nivelar para abajo, pero insisto, es un planteo absolutamente hipócrita, donde no se analizan otras situaciones, pero tampoco se habla de la rentabilidad extraordinaria que tienen esos grupos de poder que siempre son los mismos y que se quedan de verdad con el esfuerzo de los argentinos, a través de los tarifazos, a través de las remarcaciones, a través de las formaciones de precio, y sin embargo nunca se nombra quiénes son. Entonces es hipócrita. Y cosas como que han generado reacciones comprensibles, como la gente del campo,
que reclama por el dólar, el dólar de exportación. Sí, bien digo. Sí, por supuesto. Que han puesto un dólar que significa, dicen ellos, por eso están gran parte de la cosecha embolsada y sin comercializarse, porque acá mismo un dirigente ha señalado que, bueno, que ellos reciben un 60% del valor de mercado de mercaderías como la soja, por ejemplo, que está en un buen precio en el nivel internacional, y ellos se ven recibiendo una parte que, según dicen, no les alcanza para cubrir todos los gastos que tiene que tener desde la preparación para la cosecha, el manejo de maquinaria y todo lo demás. Sí, hay que dividir. En el sector agropecuario vinculado con la exportación, porque estamos hablando de exportación, ¿Sí? tenés cerealeras que no son productores. En la Argentina tenés no más de 10 entidades de poder. Sí, estás hablando de una nacional, pero además Grobo Copatel no es exportadora. Estamos hablando de empresas multinacionales, Cargill, Ajá. ese tipo de Nidera, no son capitales nacionales, son Vicentín, son exportadoras, son muy pocas, menos de 10, y entre 3 o 4 concentran el 50% de la exportación de granos y de procesados de cereales, ya sea harina o aceite. Entonces, ese es un actor, que no hay ningún productor ni chacarero, es un actor. Después tenés los terratenientes o los dueños de grandes establecimientos de campo, que lo han ido heredando o lo han ido adquiriendo a través del tiempo sus familias, que tampoco producen, que hacen un negocio inmobiliario, lo alquilan. Entonces tampoco son productores, son locadores. Y después tenés, sí, al productor, al que todos los días va. Bueno, ya no va más con el arado de macera. Porque Argentina tiene mucha tecnología, te diría que es modelo en el mundo, que pueden ser quienes alquilan, propietarios o contratistas. Bueno, y no son solamente los que están vinculados al rubro de producción que se exporta, porque también forman parte del sector agropecuario y del campo los productores porcinos, los productores vacunos, los productores lecheros, los productores avícolas, y esos productores no participan, no dejé afuera los caballos. Sí, pero en el caso de quienes producen alimentos para el consumo humano, propiamente dicho, carnes, lejos de impulsar que aumente el precio que cobra el productor de cereales que se vuelcan a la exportación, ellos necesitan que ese precio baje, porque es el insumo para alimentar a sus animales. Entonces, no hay que confundir al campo con las exportadoras, no hay que confundir al campo con la mesa de enlace, ni hay que confundir al campo con un sector. O sea, es muy diverso el sector agropecuario. De todos modos, comparto que está desactualizado el precio y que los insumos han aumentado, que el mundo está viviendo una crisis enorme en materia de productos, de aumento de los precios de los alimentos, y que Argentina tiene que darse un debate y resolverlo para siempre aumentar la capacidad de producción, siempre aumentar. No hay políticas públicas en este sentido. Bueno, hablar con vos es terrible porque 2 veces intendente, ¿no es cierto? Estamos hablando del 11 al 15 y del 15 al 19, se han puesto en atender, mirando para todos lados, muchas cosas. Sí. ¿No? Tu síntesis se concentró en la política de arraigo, que vos la llamaste, ¿no? Así es. Que es lograr que
en los pueblos haya suficiente demanda de trabajo, y de trabajo bien remunerado, así es que estoy interpretando lo que era la política de trabajo, y eso llevó, por ejemplo, a ayudar a impulsar una universidad y una cantidad de otras actividades, ¿no es cierto? En este momento, el Frente de Todos, ustedes, no está de acuerdo con la obra de ampliación del hospital. No, eso es falso. Bueno, yo te cito las cosas que dijo Viviana Bracci. Bueno, pero no corresponde dar por cierto lo que dice... No, te cito eso. Lo diste como por cierto. El Frente de Todos rechaza la obra de ampliación del hospital, fue el título que pusiste. Eso es falso. El Frente de Todos no está de acuerdo con la obra de ampliación. Hacía... Eso lo dijo una funcionaria del oficialismo local, ajá, lo cual no significa que sea cierto. Claro. De hecho, hay pruebas categóricas que demuestran absolutamente lo contrario. Bueno, nosotros hemos hecho las obras más importantes de la vuelta a la democracia en el Hospital Emilio Cervoni. Nosotros, además, logramos que se impulse la construcción de un nuevo hospital, con el financiamiento necesario, con el proyecto ejecutivo y con el terreno, en una zona no inundable y en una zona más accesible para todos los vecinos de San Antonio de Areco, no solamente casco histórico, que obviamente hace 100 años era el corazón de esta comunidad, pero pasaron 100 años. Entonces hay que pensar otra ubicación, mucho más, habiendo observado lo que sucedió con las inundaciones. Esto que explicamos muchas veces, que fue parte esencial de nuestra campaña. ¿Es posible todavía? Déjame redondearlo. Que fue parte esencial de nuestra campaña, por eso nos votaron en el 2011, y que además no lo impusimos por la fuerza. Convocamos a la cooperadora del hospital, convocamos a todos los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, y todos manifestaron abiertamente su acompañamiento a esa idea, que se licitó, se adjudicó, y cuando estaba por iniciarse, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal le dieron de baja con la complicidad y el aplauso de quienes hoy están conduciendo San Antonio de Areco, que no hicieron nada por reconducir esa negativa. Después de eso, viendo que no íbamos a poder avanzar, trabajamos en un proyecto de ampliación del hospital municipal, que va por tierra con esto que acabas vos de plantear como un título, que en realidad es la versión de una funcionaria de Rato. Además es un proyecto que es del año 2017, o sea, actualizado, posterior a las inundaciones, moderno, con la técnica de esta época, de este tiempo, y obviamente considerando que ahí está el valle de inundación y que sí o sí hay que construir sobre pilotines. Pero además, ese proyecto se licitó la contratación de los proyectistas. Se licitó y se adjudicó a uno de los más grandes proyectistas de hospitales que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. No solamente eso, vinieron las autoridades de la provincia de Buenos Aires, como corresponde, porque la responsabilidad máxima en materia de salud en la provincia de Buenos Aires es del Estado provincial, no municipal. Vino la ministra de Salud, vinieron los funcionarios técnicos del Ministerio de Salud, de una gestión que además no pertenecía a nuestra fuerza política, sino del gobierno de María Eugenia Vidal. Y con todo eso presentamos un proyecto de ampliación del hospital donde se incorporaron todas las necesidades, no solamente las necesidades de un sector que tiene que ver con terapia intensiva y cirugía, que es lo que prevé el actual proyecto, que es anterior a la inundación del 2009. Mirá la barbaridad que estamos diciendo. O sea, hoy estamos discutiendo en el año 2022 un proyecto anterior a la inundación del 2009, que además exige un relleno, lo habrás visto, es un espanto. Relleno que fue hecho
aparentemente donado por un tercero, por un privado, no autorizado por el Consejo Deliberante, sin proyecto ejecutivo, no se contrató la obra como corresponde, no hubo compulsa de precios, se cometió un delito penal. Ahí hubo un abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público como mínimo. Además de que la donación la hace un particular que debe ser uno de los principales controlados por parte del municipio, que es quien acepta informalmente una donación que no cumplió con lo mínimo que es que pase por el Consejo Deliberante. Entonces, estamos frente a algo realmente gravísimo, frente a un hecho de corrupción sin precedentes en San Antonio de Areco. Como para salir alegremente a decir el Frente de Todos no está de acuerdo con una obra de ampliación. Una obra de ampliación de un estamento público hospitalario requiere, como mínimo, la participación de la comunidad, de los distintos actores, proyectos que se presenten y que estén presentados como corresponde. Pero la cooperadora del hospital... La cooperadora del hospital no participa de esto. No participa de esto. Ha estado permanentemente apoyando al hospital. No participa de este proyecto. No participa de este proyecto. Que es un motivo bastante fuerte como para hacerse una pregunta. ¿Por qué la cooperadora, que hace años que viene apoyando el hospital... Que dirige Pagano. No sé quién la dirige, participa Pagano. Pero ¿por qué la cooperadora del hospital, la de siempre, no participa de este proyecto? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Por qué tuvieron que convocar a una nueva comisión, a una nueva asociación? ¿Por qué? Si había otra. ¿Era necesario apurar este tratamiento en una extraordinaria, siendo un tema tan sensible? No es necesaria una audiencia pública, como si se está llevando adelante la audiencia pública para la subestación transformadora, claro, o como se llevó adelante la audiencia pública para las cloacas en los barrios o para la planta de tratamiento. Esto no requiere una audiencia pública. La cooperativa de luz citó a sus asociados a través de los representantes de los distintos sectores, ¿no?, para reclamarle urgente al Consejo Deliberante que apruebe el COT. Bueno. Porque dice que el Consejo Deliberante está dando vueltas respecto de esto. No. Y terminó. No, pero el Consejo Deliberante no está dando vueltas sobre nada. Está dando vuelta el Ejecutivo. Permíteme un segundo. Sí. Medio difícil hablar como... No. Sabes demasiadas cosas. Empiezan a decir cosas que confunden a la comunidad. Pará. Estaban todos los delegados. Yo estuve ahí, tomé fotos personalmente y escuché, ¿no? Y se dijo eso, que el aumento del valor de la energía eléctrica es exponencial, es muy grande, va avanzando muchísimo. Eso es falso. Bueno, eso han dicho, que está avanzando y que va a llegar un momento, termino y después... Pero no se puede repetir todo lo que dicen en una reunión cerrada que nadie participó. Bueno, participaron todos los representantes de los sectores que... No participó nadie. Que son los que votan. Los representantes del pueblo no participaron y son los representantes del pueblo. Quedaron de acercarle al Consejo Deliberante un pedido de esto, diciendo, comparando, déjame terminar. Pero Armando, no, porque te voy a dar cifras. Pero extendés algo de una versión. No, pero que no me dejas decir nada. Sí, vos estás planteando es lo mismo que dijiste de Bracci. Estás dando yo no lo estoy dando por esto, estás interpretando mal. No, estoy interpretando perfecto. Lo que yo te quiero decir... pero déjame terminar lo que voy a decir y después te venís encima. Yo lo que te quiero decir es que es falso lo que dijeron ahí. Quien está dando vueltas es Francisco Rato y su gestión. Hay dos propuestas. Una en Durán y 41 para colocar el ET2. Sí. Y otra cerca de la ruta 8. Falso. Una es
Dejá antes largar el falso, largalo después. No, porque todos son falsedades. Te estoy diciendo lo que dijeron ahí, vos me dirás que es falso después. Bueno, dijeron que vale 50, es lo que vienen repitiendo todo el tiempo. 50, es falso que haya otra opción. 50 millones de pesos cuesta. Están embarrando la cancha 50 millones de pesos instalarlo en Durán y 200. Es todo mentira. Es todo mentira. ¿Vos estás a favor de alguno de los dos lugares? Yo estoy a favor de que se haga la obra que va a mejorar la situación energética de San Antonio de Areco. Nosotros actuamos en su momento, cuando se avanzó en la compra del terreno en Durán y 41, nosotros estábamos a cargo de la gestión municipal. Claro. Y nosotros le mandamos carta documento a todas las inmobiliarias y a la interesada en comprar, advirtiéndole que ese lugar no es apto según el Código de Ordenamiento. Así terminó nuestra gestión. 2 años después, nos enteramos que ya lo habían comprado, nadie había insistido con evitar que se compre ese terreno porque el Código no lo permite, y todo el proyecto ejecutivo se hizo en base a ese predio. ¿Y es más adecuado el de la 41? No, el de la 8, perdón. No hay ningún predio distinto a ese. No hay ningún predio distinto a ese. Son vueltas que está dando el Ejecutivo porque sabe que tiene un problemón con gran parte de su propio electorado, quienes viven en esa zona residencial, algunos que incluso son concejales del oficialismo, y el Colegio San Antonio, que también en el grueso, una gran parte, son simpatizantes del oficialismo local. Entonces, para evitar esa problemática, primero, demoran el tratamiento, porque no quieren pagar el costo, cuando en el verano pasado hubo cortes de energía, y ahora cuando empiece el verano va a volver a haber. Sí, entonces, claro. una primera conclusión. Acondicionadores de aire y demás. Una primera conclusión. ¿Qué era más urgente? Aprobar un proyecto de ampliación del hospital para que haya más cirugías cuando el único quirófano que tiene el hospital a las 13 horas deja de funcionar. Entonces no está muy bien explicado para qué hay que tener más quirófanos. Con un proyecto del año 2009 anterior a la inundación, ¿qué es más rápido? ¿Qué es más urgente? ¿Eso o el tratamiento del Código de Ordenamiento Territorial para la instalación de la estación transformadora? ¿Qué es más urgente? Vamos a tener más cortes, afirmaban ahí, vamos a tener más cortes. ¿Qué es más urgente entonces? No sé. ¿Cómo no sé? No. ¿Es más urgente evitar los cortes del verano o es más urgente tener más quirófanos en el hospital? Las dos cosas son de gran importancia. No, ¿qué es más urgente? Ponerlo en blanco y negro. No, en blanco y negro no. ¿Qué es más urgente? El hospital, por supuesto. ¿Es más urgente el hospital? Claro, el hospital. Bueno, listo. Entonces vos estás de acuerdo con que se demole el tratamiento de la estación transformadora y que se trate... Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. No, pero está bien, bueno, en esto disentimos. Nosotros hoy observamos que el Hospital Salboni tiene tiene 2 quirófanos. ¿Te vas a presentar para intendente? No, pero no, hermano, es muy difícil hablar así. Estoy viendo como candidato. Es muy difícil hablar así. Bueno. Te aburrís, ¿no te gusta la aplicación que estoy dando? Y me llevas a otra pregunta. No, déjame terminar esto. ¿Qué? Estamos dándole carácter de extraordinaria a una sesión con un expediente que se presentó hace 3 días para construir más quirófanos cuando el Salboni tiene un quirófano que a las 13 horas deja de funcionar. Sí. Cuando tenés a las enfermeras ahora con una carpa al lado del hospital porque se le paga menos de 25.000 pesos. ¿Y cómo se va a financiar el funcionamiento de esa parte? ¿A vos te parece que es más urgente eso que tratar la obra para evitar los cortes del próximo verano? Bueno, a nosotros no. Bueno, y te hago la pregunta. ¿Te podés presentar para intendente por tercera vez? Sí, puedo presentarme. ¿Está descartado? Estoy legitimado para presentarme. Bueno, vale, te veo arrastrando votos, pero ¿no has descartado eso? No, nunca se descarta nada. Listo. Me parece una maravilla. Bueno, tenemos universidad empujada, sí. Vivienda
el barrio Papa Francisco. ¿No hay alguna posibilidad de otro barrio? Sí, sí, ya está en proceso licitatorio. Bueno, el proyecto Arraigo es el título permanente tuyo desde la primera gestión. Exacto, y bueno, viviendas, centros de salud, energía, parque industrial, generación de empleo, universidades, jardines maternales, escuelas. Esa es nuestra agenda. Bueno, adelante Paco, ahora se viene en el año, a fin de año ya vamos a estar estamos en las PASO. ¿Sabes cuánto falta todavía de gestión? 1 año y medio. Sí, ya sé, pero las PASO vienen primero. Bueno, un año falta para las PASO. Sí. 1 año, 365 días. Pero a la gente todo lo que puede pasar, las orejas se le mueven a la gente. todo lo que puede pasar en Argentina y en Areco en 365 días. De todo puede pasar. En Areco, en el mundo, en todos lados puede pasar de todo, incluso que... Como para decidir tanto tiempo antes. Sí, una cosa importante ha pasado en el mundo. A San Antonio de Areco me parece que lo mejor que le puede pasar es mantener nuestra banca en la legislatura y, por supuesto, para nuestra modalidad. Esta que estás desempeñando vos. Y recuperar el municipio. La verdad, a mí me gustaría darle continuidad al trabajo legislativo y de gestión que hacemos desde ahí y que haya una renovación en quienes pretenden estar al frente de San Antonio de Areco. Hay candidatos muy interesantes. Es innegable que hoy el que pica en punta y el que está en mejores condiciones es Mariano Pinedo. Te diría que es un candidato consolidado. Diría que hoy el candidato a intendente de San Antonio de Areco es Mariano Pinedo. Con eso podríamos generar ¿Vive acá, esas... en este momento? No, bueno, por supuesto hay cuestiones que va a tener que resolver, pero para nosotros en el frente de todos está o para muchos, es una candidatura que está muy consolidada y bueno, obviamente va a tener que pronunciar su trabajo territorial, su presencia, su propuesta, y su propuesta, ¿no? Claro. Pero me parece que es una buena expectativa para nosotros, esa. Me parece que ha sido una entrevista muy difícil para mí. No, ¿por qué? Porque tiene que haber un poco de discusión y debate. Si vale. No, se aburren los que están mirando. Los que están mirando, eso no son muy imparciales, que digamos. Bueno, hay de todo. Hay parciales y hay imparciales. Nosotros tenemos que dar la información o nuestra opinión con la mayor claridad y sinceridad. Muchas gracias, Paco. No, por favor. Gracias a vos. Con pesar, tenemos que saludar hoy a Gasparini, que ha tenido el fallecimiento reciente de su madre, de Rosita. Así es, Armando. Muchas gracias por haberme invitado a su programa y justamente porque mucha gente no se enteró, ha fallecido nuestra madre, Rosita, 94 años. La señora de un prócer local, diría yo. Como... Sí, está muy bien, Armando, un prócer local, porque compañera inseparable de Osvaldo Gasparini, mi padre, que ya murió en el 2001. Pero bueno, fue el sostén, como decimos siempre, el palo de la carpa. De un proyecto que se ha convertido, en una de las propuestas y escenario permanente para Areco, como son los Gasparini. Así es. No hace mucho lo tuve a Rubén Darío con su escrito. Claro. Los desdichados. Muchas gracias. Pero ahora estamos hablando también lamentablemente, de otro que se ha ido. Sí. Como es Luis Gasparini. Se cumplieron 3 años de la partida de Luis Gasparini, se hizo un homenaje y bueno. Ahí hemos estado viendo la obra de Luis
incluyendo, estuve mirando en esa sala donde hay máquinas de imprenta, Sí, estuvimos Imprenta la viendo idea. ustedes, Claro, claro, donde está claro. la familia Gasparini siempre presente. Siempre presente, como Esta vez por dos situaciones de Sí. pérdida. usted que está en el periodismo, ya decano del periodismo en Areco, recordará y lo tiene bien presente de los años 70, cuando usted estaba con La Gaceta y Gasparini, a instancias de Angelito Alonso y de su suegro Raúl, realizó en 1973 ese gran mural. Maravilla, una obra de arte una obra de tremenda. arte, sí, en la plazoleta del Recero Vitorino Nogueira. Nada menos que un pórtico de entrada Así es, para el pueblo inmejorable. así es, Armando. Sí. Tremenda obra de arte. Y ahí comenzó una vida de Gasparini dedicada a abrir su casa para la cultura, para el turismo de Areco, como un aporte más a lo que significa Guiraldes, Don Segundo Sombra en San Antonio de Areco, el gaucho, la tradición. Y en ese acompañamiento estaba mi madre Rosita, con los 3 hijos, Miguel Ángel, Rubén Darío y Luis Leonardo. Y Rosita fue, como digo, el sostén en el rancho, cuando se inaugura en 1965 el museo Osvaldo Gasparini, y se abre las puertas al todo público visitante hasta la actualidad. Y ahí estaba mi hermano Luis, hasta sus últimos días, atendiendo a la gente. Hemos tenido el gusto de acompañarlos en esta muestra de... Ahí está el libro ilustrado por él, Martín Fierro, una gran ilustración. Así que, Armando, ha sido un golpe duro para la familia, pero también la aceptación, los golpes de la vida, es lógico. Vayan a ver las obras de arte Ya lo de creo, Luis. sí, muy merecido. Y termino esto diciendo sobre los Gasparini, los Gasparini, como se dice, hermanos de sangre y de tierra, hermanos e hijos del corazón y dulzura de nuestra madre Rosita, y más hermanos por los sabios consejos de nuestro padre Osvaldo, que nos habló siempre de la patria, de argentinos, de gauchajes, de la tradición, y nos enseñó el arte, los Gasparini. Areco tiene entre sus instituciones a la familia Gasparini. Muchas gracias, Armando. No, gracias. Muchas gracias. Hemos estado presentes en este homenaje que le hace la municipalidad, ¿no? Que Así convoca al museo. En el Museo de Usina Vieja, claro. En el Museo de la Ciudad, Sí, que así se llama. Así se llama. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Armando Vergara del Pozo. Muchas gracias a todos. En nombre de mi familia, de la familia Gasparini, que lo respeta, lo valora, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este instante doloroso. Hasta siempre. Hasta siempre, Armando.